Saboreando la palabra de Dios. Un espacio donde encontrarás la reflexión del Evangelio de lunes a sábado. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? ¿Cómo se encuentran el día de hoy 1 de febrero del 2025? El Evangelio de San Marcos capítulo 4 versículos del 35 al 41 nos presenta este episodio donde Jesús calma la tempestad. Jesús y sus discípulos van en la barca, pero Jesús va durmiendo. Se suelta una gran tormenta, el agua empieza a meterse en la barca y casi se va a hundir la barca. Y en medio de toda esa situación, los discípulos se espantan, se llenan de miedo porque pues van en medio del mar. Y entonces van a despertar a Jesús y le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? O sea, nosotros aquí con miedo, sufriendo por la tempestad y tú durmiendo. Jesús se despierta, ordena a la tormenta que se silencie, que se calle, que se tranquilice. Y entonces viene una gran calma. Los discípulos se sorprenden ante esa actitud y dicen: ¿Quién es este que hasta el viento lo obedece? Pero Jesús va a recriminar su falta de fe. Les va a decir: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Vamos a explicar algunos elementos de este episodio. El mar siempre va a representar el mundo, pero siempre va a representar los problemas, las dificultades. Y bueno, la tormenta son esas dificultades fuertes que a veces se vienen en la vida. Y bueno, el mar donde va Jesús, pues siempre van a ir sus discípulos y siempre va a haber estas dificultades, estas situaciones, porque humanamente siempre se van a encontrar. El episodio de hoy nos hace recordar que debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que calma esas situaciones complejas y complicadas de la vida, y que debemos de tener fe en el Señor para poder vencer todas aquellas situaciones que podamos vivir en este mundo, como las enfermedades, los problemas en el matrimonio, los problemas con los hijos, los problemas en la familia, los problemas en el trabajo, los problemas en el colegio, en la escuela, los problemas en la empresa, los problemas en todas las situaciones que a veces vamos viviendo. A veces nos llenamos de miedo, de angustia y no sabemos qué hacer. Y tanto es esta angustia y ese miedo que alberga nuestra vida que nos olvidamos del Señor, dudamos del Señor, tutubeamos del Señor, no nos acordamos del Señor y nos sumergimos más en esta situación. Hoy el Evangelio nos hace recordar que en ese caminar que estamos realizando no estamos solos. Jesús está con nosotros. Y no es que Jesús vaya dormido así como en la barca. Jesús siempre está con nosotros, pero es importante que nosotros nos acordemos del Señor e invoquemos al Señor, que pidamos su ayuda. Esto es importante. Hay que tener la humildad y la sencillez de acercarnos al Señor y pedir su ayuda. Decirle: Señor, ayúdame en mi problema. Señor, ayúdame en esa situación. Señor, ayúdame en la enfermedad. Ayúdame en eso complicado que puedo estar viviendo en este momento. Y Jesús, con ese mismo poder que calmó la tempestad, va a venir a calmar nuestras situaciones que podamos estar viviendo. Pero es importante tener fe. Así como Jesús le dice a sus apóstoles: hombres de poca fe, a veces nosotros también somos hombres y mujeres de poca fe, que no confiamos totalmente en el Señor, que no nos abandonamos en las manos del Señor. Y aquí viene el detalle: podemos invocar el nombre del Señor para las situaciones que podamos estar viviendo, pero tal vez no tenemos la fe suficiente. Por eso hay que pedir al Señor que nos regale la fe para poder creer en el Señor, que el Señor puede ayudarnos, que el Señor puede intervenir en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que ese episodio pues se nos habla de la confianza, se nos habla de la fe, se nos habla de la esperanza. Tres virtudes importantes que no pueden faltar en nuestra vida de fe. ¿Por qué? Porque esos tres elementos es lo que va a permitir que nosotros nos mantengamos unidos al Señor, pero también nos va a permitir ver el actuar del Señor en nuestra vida. Y créanme que cuando nosotros tenemos fe, esperanza y confianza en el Señor, vamos a ver ese poder de Dios que va a actuar en nuestra vida. Así como los apóstoles y los discípulos vieron a ese Jesús
que hacía estos milagros, nosotros también lo podemos hacer, lo podemos ver, pero si tenemos esas tres virtudes importantes de nuestra fe. Por eso debemos de pedir constantemente al Señor que nos conceda esta gracia de tener esta confianza plena en el Señor, esta fe de que el Señor puede actuar y esta esperanza del que el Señor vendrá a nuestro encuentro, porque Jesús no es una persona que vive lejos de nosotros. Jesús vive cerca de nosotros y está siempre dispuesto a ayudarnos cuando nosotros nos acercamos a Él realmente con fe, con confianza y con esperanza de que Él va a actuar en nuestra vida. Y bueno, pues hoy es sábado dedicado a nuestra Madre Santísima. Aprendamos de nuestra Madre Santísima a confiar en el Señor. Ella era una mujer de fe, una mujer que confiaba en el Señor. Por eso cuando se le presenta por eso cuando nuestro Padre Dios se le presenta a través del Arcángel Gabriel, pues nuestra Madre Santísima no titubea. Nuestra Madre Santísima dice: yo soy la servidora del Señor. ¿Por qué? Porque era una mujer que esperaba en el Señor, que confiaba en el Señor y tenía fe en el Señor. Y por eso no dijo no, dijo sí. Aprendamos a nuestra Madre Santísima a actuar en nuestro caminar hacia nuestro Señor Jesucristo, y que sea nuestra Madre Santísima la que nos lleve de la mano al corazón de su Hijo Jesucristo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús, Diácono Mario. Que todos tengan un excelente día. Abracitos para todos. Te invito a que compartas esta reflexión con tus contactos y en tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y déjanos tu like. También puedes encontrarnos en Facebook, Saboreando la Palabra de Dios.